Muy buenas tardes. Exdiputado Iván Manjarrés del Distrito Federal por Acción Nacional. Sí es importante y es un gran paso el penalizar al consumidor y hay que hacerlo, pero no es también importante penalizar al servidor público que está promoviendo y protegiendo la prostitución, y basta con ir a unas cuadras aquí a la Merced, donde el municipio de Cuauhtémoc de Venustiano Carranza lo protege y parece que no hace nada y que la ley de trata es letra muerta, y encontramos a muchas jovencitas a la luz y a la vía pública practicando sin que nadie haga nada, o que una secretaria de gobierno como Patricia Mercado esté dando tarjetitas de trabajo sexual a sexoservidoras promoviendo la trata, porque hoy tenemos en el DF un gobierno proxeneta. Gracias. Doctora, ¿le gustaría responder o es una aclaración? Sí, por favor. Creo que tiene que ver con parte de la preocupación que expresé, en el sentido de que no hemos logrado romper estas reglas, estas redes de complicidades que se dan entre tratantes y autoridades. Esa es una problemática en nuestro país. Yo siempre he dicho que en el Distrito Federal las mujeres hemos avanzado mucho en el reconocimiento de nuestros derechos, pero mientras esté ese monumento a la trata, que es la Merced, todos nuestros derechos no cuentan. Entonces, sí, yo creo que el DF es quizá el lugar donde más se expresa esta discusión de la cual yo me refería, estas dos visiones. Y creo que en el DF pues ha privado una visión de tolerancia con este tema, pero yo no he visto que a partir de esa visión se haya reducido la trata de personas en el Distrito Federal. Creo que el trabajo hecho por la Fiscalía de la Procuraduría del Distrito Federal da cuenta que cada vez es más alto el número de casos que tienen. Entonces me parece que las autoridades, por un lado, toleran, mantienen esta visión, esta creencia de que es trabajo sexual, pero no solo las autoridades del DF. Puse el ejemplo del caso del INEGI, que es quien nos vigila a todos y quien nos cuenta a todos, en cómo dice, trabajo sexual, no importante que sea voluntario o no, que sean niñas o adultos. Bueno, después de esa clasificación, a mí me parece que habría que demandar al INEGI también, porque ya avanzamos con una legislación en materia de trata que deja claro que estas conductas son sancionados, y el INEGI lo ve con una ligereza impresionante. Y creo que eso pasa en el gobierno del Distrito Federal, lamentablemente. Creo que hay una visión, no todas las feministas pensamos lo mismo. Hay feministas que sí creemos que la violencia sexual que se produce a través de la prostitución es real, pero hay también posiciones que creen que forma parte de las libertades. Entonces, es un debate que tenemos que seguir dando en México. Me parece que es válido, que tenemos que resolverlo. Ya logramos un avance significativo con la ley, pero la práctica todavía es muy compleja. Muchas gracias. Tengo dos preocupaciones que quisiera ver si me las puede absolver. La primera es, todos los datos que estoy escuchando solo se refieren a México. De pasadita se habló de Costa Rica, además felicitando por el buen trabajo que se está haciendo, pero no hablamos del mundo. O sea, creo que el mundo está sufriendo esta lacra social, el mundo necesita luchar contra aquello. Eso me preocupa mucho. ¿Por qué no tenemos estadísticas de otros lugares? Y segundo, solo nos referimos a la mujer. Y yo creo que uno de los grandes daños que se está haciendo también como a las niñas es a los niños. Hay violación a niños, hay rapto de niños. En mi país es muy común, aunque les parezca extraño. Lo escuché al monseñor hablar de la erradicación del trabajo infantil para el 2025, si mal no recuerdo. Yo les voy a dar una mala noticia. La ley 548, aprobada el 17 de julio del 2014 en mi país por la mayoría de oficialista, a la cual no represento, ha aprobado la ley de infantil. O sea, es legal en mi país que los niños trabajen.
Es legal en mi país que los niños hagan esa función en lugar de preocuparnos todos por que estudien y porque sean mejores. No lo digo con orgullo, lo digo con mucha vergüenza, pero creo que aquí también, y para terminar y cierro, tenemos, aparte de las valerosas mujeres que estoy conociendo, un gran aliado como es la Iglesia, pero a la Iglesia creo que también es importante que a esos líderes políticos que les encantan las jovencitas, a esos líderes políticos que aprueban leyes para aprovecharse de que los niños sigan trabajando, no debería recibirlos la Iglesia, debería ser un mensaje, ¿no es cierto?, de no recibirlos. Nos hace mucho daño a los países. Ojalá, monseñor. Y lo digo de la manera más humilde y más respetuosa. Creo que es importante que demos mensajes claros si queremos avanzar. Gracias. Señor senador, sí di algunos datos con lo que contamos hasta ahorita. Esta situación no es fácil tener datos porque mucho dependemos de las denuncias y mucho dependemos, que es un poco el informe que hizo la Oficina contra la Droga y el Delito, que tiene que ver con las denuncias y algunas aproximaciones. Entonces, mientras esto no ocurra, contar con los datos es muy complicado. Coincido totalmente con usted. Yo hablé de niñas y niños utilizados en la prostitución, en el trabajo forzado, en la trata, pero sí quiero señalar que sí nos habla las estadísticas de que las niñas son regularmente las que más son utilizadas en explotación sexual, a diferencia de los niños. En mi país es un mercado que está creciendo también, sobre todo estos paraísos de prostitución, que lamentablemente sucede en varias regiones, sobre todo nuestra frontera norte y sur y algunos de los puertos importantes o lugares de visita. Entonces, yo diría que todavía en América Latina y particularmente a pesar de las leyes y de tener la convención, hay, y lo insistí, hay una confusión muy grave en que no tenemos claro que se es niño hasta los 18 años. Y en nuestro país, en el mío, como en varios países, se ha hecho estas legislaciones que dejan desprotegida a una parte de esa niñez cuando establecen ciertas edades. En el caso de México, por ejemplo, la edad para consentir una relación sexual en la mayor parte de los códigos es a los 12 años. A mí me parece una infamia. Yo pienso una niña de 12 años y no me imagino que tenga esa posibilidad. Y cambiar una coma de esa ley, nos enfrentamos obviamente a figuras muy complicadas y todo este manejo cultural. Por eso yo celebro también los comentarios de Monseñor. Las mujeres sí queremos estar cerca, sí queremos de aliados a la Iglesia, pero no lo hemos podido lograr. Cada vez que peleamos por la igualdad y por la exigencia de nuestros derechos, tenemos señalamientos muy fuertes contra nosotras, muy fuertes contra nuestra visión de igualdad, muy fuerte contra nuestra autonomía. Entonces, yo quisiera que realmente el aliado de las mujeres en esta lucha por la dignidad y la igualdad sí fueran las iglesias, y no fueran las que nos sancionan muchas veces, las que nos critican, las que nos cuestionan, porque ahí es donde impiden incluso y fortalecen, aunque no sea el propósito, estas visiones estereotipadas de que las mujeres estamos aquí para servir, de que las mujeres estamos aquí para satisfacer, de que nuestra función es tal o cual determinada y nos obstaculizan nuestra posibilidad del ejercicio de nuestros derechos. Entonces, creo que en un debate que es filosófico pero que es real, es a lo que nos enfrentamos todos los días. Y yo me he encontrado en el tema de prostitución y trata todavía este señalamiento y este cuestionamiento muy fuerte para las mujeres, y así resulta complicado porque las leyes siguen. Fíjese, monseñor, que en nuestra legislación todavía tienen canos de la Iglesia Católica de 1400 y son vigentes, y cada vez que queremos moverlos nos enfrentamos a grandes barreras, sobre todo religiosas. Entonces, ojalá y tengamos la oportunidad realmente de platicar sobre esos temas que sí nos pegan muy duro a las mujeres todos los días y que resulta casi imposible luchar contra esos prejuicios, esas costumbres, esas tradiciones o esas creencias. Gracias. Muchas gracias. Monseñor quiere responder un poco a esa pregunta y vamos a tener dos más y se acaba
el tiempo de preguntas, pero vamos a tener más en el futuro. Ahí está el micrófono, monseñor, si no quiere subir. No, quiero responder primero en este sentido, que el tema de la prostitución es un tema muy importante. Y realmente en esto, lo que las defienden a las mujeres son los dos papas, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. No Andrew Forrest, un australiano muy famoso que ha sido citado, y por eso no tenemos estadísticas. Él hace estadísticas del trabajo forzado, pero no de la prostitución, porque él sostiene la idea de que la prostitución que hay que condenar es la prostitución forzada, pero no la prostitución. Y claro, esto es un tema importante porque nosotros hemos ido a descubrir que con el tema de la prostitución o el trabajo sexual o la prostitución autorizada, es la máscara para todas las otras. Y viene detrás la prostitución minoril, viene detrás. O sea que no es posible distinguir. Y por eso nosotros celebramos la fórmula del Papa Benedicto que dice: la prostitución, no dice la prostitución forzada o la prostitución minoril o un adjetivo, la prostitución como tal, utzik, es un grave crimen de lesa humanidad. Esta fórmula no la encuentra en ninguno, no la va a encontrar en estos otros defensores o promotores de la erradicación de la forma de esclavitud. No la trova en los anglosajones, que además, cuando incluso, y debo hacer una confesión, cuando nosotros con los anglicanos trabajamos para el encuentro de los líderes religiosos y vino como representante de la Iglesia Anglicana, nada menos que Welby, el arzobispo de Canterbury, fue una historia para que aceptaran ellos, no los musulmanes, pero sí los anglicanos, que pusiéramos la prostitución. Y entonces se inventaron, como son habilísimos para la lengua, un juego de palabras diciendo la prostitución y el trabajo forzado. Entonces, se podía entender la prostitución separada como crimen o la prostitución como forzada. Muy bien. Y esa es la idea de la mayor parte del mundo anglosajón. Esa es la idea que tenemos incluso en alguna persona inglesa muy importante, mujer, en la academia, con la cual tenemos que tratar siempre de hablar de este tema. De manera que, quiero decir, el tema de la prostitución es el más discutido de los temas de la forma de esclavitud. Y los únicos que realmente ahí han dicho algo desde el punto de vista con autorización, con una cierta especial autoridad, han sido estos dos papas. No sé, otra jerarca de la Iglesia, y no sé a qué cosa se refiere usted en la ley de México, eso no lo conozco, pero crea que los papas, siguiendo en definitiva a Cristo, que era para su época, pero de parte de su época, un gran promotor de la mujer y un gran defensor de la mujer, la Magdalena, la Samaritana. Además, la Iglesia Católica ha puesto a una mujer sobre todas las cosas, que es la Virgen María. Como dice el Papa Juan Pablo en la encíclica sobre la dignidad de las mujeres, no creo que haya más defensores de las mujeres que la Iglesia. Gracias. Pregunta. Respecto de lo que dice el señor, efectivamente, si se refiere a los encuentros del Papa Francisco con Evo, que supongo que se referirá a eso, para no hablar de cosas que no entendemos, el Papa ha conseguido que Evo ahora se reconozca cristiano. Naturalmente el Papa no sabe no sé si se refiere a Evo, todas esas andanzas que tiene Evo ocultas, ¿no? Pero en todo caso está en una línea de conversión y por eso lo hace. Muy bien, una pregunta más de parte de nuestra delegada de Costa Rica. Gracias. Es más que nada para una aclaración. Se nombró a Costa Rica como un ejemplo. Vengo de Costa Rica, soy la fundadora y directora de Fundación Rahab, una organización sin fines de lucro que trabajamos hace 19 años en la restauración integral de las víctimas de trata y de comercio sexual. Y quiero acotar esto, realmente el papel aguanta mucho. Hasta yo estoy sorprendida que digan que Costa Rica es un ejemplo. Para nosotros no es un ejemplo.
En 2 años tenemos la gran vergüenza que hay solo una sentencia. Eso es vergonzoso. Tenemos un gobierno ahorita, yo ni voto, así que no voy ni para ningún lado, estoy a favor de Cristo. Somos una organización cristiana, pero por ser una organización cristiana se nos negó también, en este glorioso país, el dinero que sobra para hacer el trabajo. La organización de las mujeres de allá, que es la organización ultrafeminista, por saber que nosotros somos una organización cristiana, que tenemos amplio respaldo a nivel internacional y amplio respeto por nuestro trabajo, que es un trabajo muy serio, se nos negó la ejecución de la primera parte de un refugio, de un albergue especializado de víctimas de trata, el primero y el más grande de Centroamérica y el Caribe. Entonces quisiera nada más aclarar que el papel aguanta mucho. Somos una organización que hicimos la ley de Costa Rica, pertenecemos a la CONAT. La CONAT se formó hace muy pocos años, nosotros fuimos la organización que los capacitamos, hemos capacitado jueces, fiscales, policía, hemos trabajado en todo Centroamérica capacitando junto al FBI a policías contra crimen organizado. Por eso hablo con autoridad. No crean todo lo que el papel aguanta. Y una cosa última, las organizaciones que trabajamos a nivel internacional con las víctimas, con los menores, con las adolescentes, con las mujeres, no hablamos de prostitución infantil, hablamos de explotación sexual comercial infantil. Hay términos que, gracias a Dios, se ha ido evolucionando. Ya no hablamos de trata de blancas como se hablaba anteriormente hace muchos años, no hablamos de prostitución infantil, los términos han ido cambiando en favor de la dignidad humana también. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Muy rápido, yo no puse como ejemplo Costa Rica, pongo a Centroamérica en general como una región con un nivel muy alto de vulnerabilidad. Creo que hay muchos problemas, efectivamente el tema de los refugios es central en Costa Rica por la cercanía entre un estado y otro. Hay zonas muy críticas en Centroamérica, la frontera de trata de personas, sobre todo la frontera entre El Salvador y Honduras, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, que es una zona señalada como crítica, y la frontera de Guatemala con El Salvador. En México recibimos parte de esa problemática y creo, yo lo he planteado incluso a la Red Nacional de Refugios en México, que pensemos la posibilidad de abrir espacios de refugio en México, porque muchas de estas mujeres, los mismos grupos traficantes están alrededor de estas fronteras. Entonces resulta muy complejo poderlas apoyar. Entonces creo que hay que intensificar mucho más el trabajo, sobre todo de refugios, de centros de acogida, de poder sacarlas de algunos de estos lugares, porque si se está en peligro. Y creo que todavía Centroamérica no hemos logrado un avance significativo, si bien hay cambios legales, todavía la problemática es muy grande y es entendible también por la presencia tan alta del crimen organizado en ciertos países, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias y muy amables a todas y a todos. Tenemos unos últimos comentarios de nuestro representante de UNODC y con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas para continuar con la siguiente conferencia. Sí, muchísimas gracias. Trataré de ser muy rápido. Antes que todo, sobre el término de prostitución. Ojalá no hubiera prostitución. No hubiera prostitución física y tampoco intelectual, porque la prostitución intelectual golpea tanto cuanto la prostitución física. Pero esta es una realidad, concorro al 100% con cuanto acaba de decir la delegada de Costa Rica. Cuando hablamos en particular de trata de personas, nosotros hablamos de explotación a fines sexuales. Explotación a fines sexuales indica una víctima y un victimario, un explotado y un explotador, y seguramente esto no es aceptable. Del otro lado, mi intervención quería también resaltar, se ha hablado de estadística, y desafortunadamente tenemos que hacer mucho cuidado a no caer en la trampa de las estadísticas. Hoy en día, por ejemplo, en México tenemos estadísticas, y México hoy
mucho más que muchos otros estados, paga su compromiso a conocer y a solucionar un problema. México genera estadística. El primer paso para solucionar un problema es conocer de qué se trata. Y México está empezando a conocer sus problemas relacionados a la trata. Muchísimos otros estados en el mundo, muchísimos otros gobiernos en el mundo prefieren seguir cerrando los ojos acerca de los problemas relacionados a la trata. Entonces, bienvenido el conocimiento, bienvenida a las estadísticas. Interpretamos, pero las estadísticas que hoy en día tenemos de manera positiva. Y termino con el tema de los medios o de las soluciones. Penalizar al consumidor cuando hablamos de servicios sexuales y también de explotación seguramente tiene su relevancia. Del otro lado, pero y como Naciones Unidas creemos que hoy en día sea mucho más relevante, sea mucho más prioritario acercarnos a las víctimas, evitar que haya más víctimas y al mismo tiempo operar de manera que los mercados, que la demanda por este tipo de servicio crezca y sigue alimentando un mercado. Eliminar el consumidor a través de la mano dura o eliminar el operador del mercado sin reducir la demanda a través de operaciones de prevención, tanto desde el punto de vista cultural que desde el punto de vista de la víctima, desafortunadamente genera más mercado o un mercado aún más violento. Entonces, como prioridades, más asistencias a las víctimas, mucha más prevención para que no haya más víctimas y seguramente persecución.